La semana pasada comenzamos el tema de la familia a través de una introducción, ¿no? Recordando cómo es que históricamente la familia ha recibido ataques. Nuestro Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y constituyó una familia, los unió para que sean una familia, para que puedan luego disfrutar de esa relación, puedan incluso tener hijos. Y entonces, pues, la familia comenzó a crecer, a avanzar en el tiempo, y por mucho tiempo, la familia en sí era como una escuela misma para los hijos. Las madres aprendían, diré, los hijos aprendían de las madres las labores de madre, ¿no? Las labores de madre. Las hijas aprendían eso, los hijos aprendían las labores del padre, las funciones, lo que el padre tenía que hacer. Y eso se transmitió por muchísimas generaciones y la sociedad comenzó a avanzar en la historia. Pero a lo largo de esa historia, la familia comenzó a enfrentar muchísimos peligros. Y dentro de ellos hemos mencionado la semana pasada una amenaza, ¿no? Un peligro en medio de esa historia, que es de los muchos, solamente queremos no retroceder tanto en el tiempo, pero cómo es que con la revolución industrial, pues el hombre, el jefe de casa, no sé si llamarle la entidad productora del hogar, fue sacada del hogar y llevada a una fábrica para trabajar 8 horas diarias, 9 horas diarias, 10 horas diarias, dependiendo del país. Y entonces eh, la casa se quedó desprovista pues de la figura paterna, ¿no? Y se le introdujo a una fábrica donde el padre pues no estaba presente. Estaba encargado a recibir un sueldo para traer sí en sí el sustento, pero no estaba en sí la figura paterna en casa y al momento entonces de regresar, pues llegaba cansado, llegaba agotado, llegaba con sus muchos estreses, producto de trabajar para otros, y las presiones que se le venían, y entonces no veía a los hijos, a encontrarlos tal vez durmiendo, y usted conoce toda esa realidad, ¿no? Entonces comenzó a verse al hombre como aquel que sostiene y se sale a trabajar y gana su dinero, y entonces la mujer simplemente como aquella que se queda en casa atendiendo a los hijos como una labor minúscula. Y en la historia, en el pasado, el hombre sosteniendo el hogar, trabajando, sosteniendo a su casa y la esposa ayudando en ello y los hijos aprendiendo incluso de sus padres, era lo que funcionaba muy bien. Pero entonces ahora, al minimizar al hombre al salir de casa, estar fuera y ganar un dinero y ganar, entre comillas, ciertas libertades, que en realidad fue más como una esclavitud, pues entonces la mujer también comenzó a ver, ¿y por qué nosotras también no trabajamos? Y ahora entonces hasta mujeres comenzaron a entrar a fábricas, a empresas, a trabajar, y miren ustedes cómo es que los hijos se quedaron ahora sin su mamá y sin su papá. Hermanos, usted puede decir, pero eso es parte natural de lo que la sociedad pues tiene que ocurrir, papá y mamá trabajan, sino ¿de dónde? Yo sé que usted puede decir eso. No estoy negando que sea una necesidad el hecho de trabajar y traer dinero, incluso a ambos. No estoy negando eso. Pero, hermanos, eso atacó terriblemente a la familia. Porque los hijos se quedaron ahora sin sus padres. Y entonces, ¿de dónde los hijos, las hijas, por ejemplo, aprenden a ser damas? ¿Y de dónde los hijos aprenden a ser hombres? Vean ustedes cómo es que esto comenzó a atacar el hogar. Y no solamente ocurrió ahora que al padre y a la madre se les saca de casa, también el Estado comenzó a decir o sea, no estoy diciendo que estén mal las colegios, las escuelas,
Pero al final de cuentas, el Estado dijo, y nosotros nos tenemos que encargar en la crianza de tus hijos. Y es en lo cual nosotros estamos, pues, vivimos, ¿no? Y ahora no solamente se saca al padre y a la madre de casa, también se saca al hijo de casa, donde 5 o 6 horas tiene que estar, en el caso de Lima, a veces hasta 7, 8 horas tiene que estar fuera de su casa, siendo enseñados por especialistas, entre comillas, a quienes se les entrega, nosotros como padres les hemos entregado la formación de nuestros hijos. Es increíble cómo es que los padres pueden llegar al colegio y reclamar, ¿qué cosa le enseña usted a mi hijo? Usted no le enseña respeto cuando eso se aprendía en casa en el pasado. En el pasado el profesor decía, reclamaba al padre y a la madre, ¿ustedes no le enseñan respeto a sus hijos? ¿Qué le están enseñando? ¿Por qué vienen así? Y entonces el papá llegaba a casa y corregía eso. Ahora es al revés, ahora el padre viene y ¿por qué usted no le enseña respeto a mis hijos? Mi hijo viene y a la casa y habla groserías y todo eso, y van y se quejan con el profesor. Miren cómo es que ha cambiado el asunto. En la historia, de a poquito, fue sacándose al papá de casa, fue sacándose a la mamá de casa y fue sacándose al hijo de casa. Hermanos, yo no sé si se da cuenta, aunque eso es algo en el cual nosotros incluso vivimos, vean ustedes cómo eso tiene impacto luego en la sociedad, porque entonces los especialistas, incluso incrédulos específicamente para una familia cristiana, son aquellos quienes están formando a nuestros hijos. Eso es lo que hemos comenzado a ver. ¿Ven? Entonces, ahora la autoridad para nuestros hijos ya no son los padres. Ahora son los especialistas, como por ejemplo psicólogos. Tienen que ir al psicólogo. Papá y mamá ya no saben qué hacer con sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no han aprendido y están fuera. Desde hace mucho tiempo están fuera de casa y no se han dedicado a ver cómo criar a los hijos. Y también lo han recibido eso de sus padres, porque sus padres también hicieron eso con ellos. Se comenzó a crecer sin tener la visión, la imagen de un padre, de una madre, de un hogar. Y entonces ahora, ¿quiénes son los especialistas para ver qué hay que hacer con los hijos? El Estado, con sus psicólogos, incluso con sus jueces, con sus fiscales. ¿Se da cuenta usted? Aunque es cierto que en muchos sentidos, pues es bueno que el hecho de que cuando hay un papá y una mamá que están en serio conflicto, pues alguien tiene que intervenir. En el pasado intervenían la parte de la familia nuclear, incluso se consideraban los abuelos. Como una extensión de la familia nuclear, se consideraban los abuelos y la familia cercana. Ahora no, si papá y mamá están en disputa legal, un problema, y el Estado dice ninguno de los dos es apto, los mandan al INAVIF, donde ahí pues son criados por más especialistas. Vean ustedes cómo está siendo atacada la familia. Y entonces crecen en una independencia terrible y en fin. Los padres no saben qué hacer, recurren a psicólogos, recurren a orientación y todo ello, al final, hermanos, producto de que papá y mamá dejaron de cumplir sus funciones en el hogar. Producto de que los hijos no tuvieron una imagen de dónde ver. ¿Cuáles son sus funciones? Funciones de hombre, funciones de varón, funciones de mujer, bíblicas. Y eso ha dado a toda una especie de distorsiones, hermanos. Un marxista, sociólogo llamado Christopher Lasch, escuchen este marxista, escuchen de la boca de él, es increíble que de la boca de él incluso la sociedad tiene que aprender, escuchen lo que dice, él dijo lo siguiente: la historia de la sociedad moderna es la afirmación del control social sobre actividades que antes se dejaban a los individuos o a sus familias. Interesante, ¿no? En el pasado, eran las familias quienes tenían el control de las actividades de los hijos, de la familia en sí. Pero ahora no. En esta sociedad moderna, dice él,
es la afirmación social sobre las actividades que antes se dejaban a los individuos o sus familias. Sigue diciendo, durante la primera etapa de la revolución industrial, los capitalistas sacaron la producción de los hogares, que era el padre, y también se consideraba a la misma madre como parte de la producción. Aunque era el padre, en realidad, primariamente el encargado de la producción para la casa, eso no era visto fuera de la ayuda de la madre al sostener al hogar, al mantener un hogar, al ser el soporte emocional, el soporte sentimental, el cuidado, la ayuda en casa. No era visto de manera independiente, era toda una unidad productiva. Entonces dice, durante la primera etapa de la revolución industrial, los capitalistas sacaron la producción de los hogares y la colectivizaron bajo su propia supervisión en la fábrica. Vean ustedes. Luego, procedieron a apropiarse de las habilidades y conocimientos técnicos de los trabajadores mediante la gestión científica y a reunir estas habilidades bajo la dirección de los gerentes. Comenzaron a ver las habilidades de los trabajadores y comenzaron a supervisar esas actividades. Claro, los hicieron más productivos, los hicieron más técnicos, pero supervisados ahora por gerentes. Perdón. Y lo último, llega, dice él, la cultura terapéutica. Se saca a los padres de casa, se los pone bajo supervisión en empresas y después de haber hecho eso, ahora llega una cultura terapéutica, dice él. Por último, ampliaron su control sobre la vida privada de los trabajadores y médicos y psiquiatras, profesores, expertos en orientación infantil. Ahora los expertos en la crianza infantil son médicos, psiquiatras, profesores, funcionarios de los tribunales de menores y otros especialistas comenzaron a supervisar la crianza de los hijos. Es que claro, papá y mamá ya no están en casa y ni siquiera los hijos. ¿Ve? Antes, asunto de la familia, dice este hombre. Él mismo, un marxista, se da cuenta de esta realidad, de esta verdad. Creo que este hombre al final murió de leucemia, si mal no recuerdo. Pero bueno, no, tiene que venir de un marxista, de un sociólogo, para que nosotros podamos ver cómo es que está siendo atacada la familia. Ahora, él no lo está viendo tanto como un ataque, él está viendo solamente, está contando de manera histórica lo que está ocurriendo. Él no está viendo esto como algo malo, él está viendo como algo bueno, pero véalo usted, es una realidad que si lo miramos con los ojos de las escrituras, es terrible. Se saca a los hijos, se saca a los padres de casa, los hijos quedan sin imagen real de un hombre, de una mujer. Ahora usted entenderá por qué el homosexualismo incluso está de moda. Se saca luego a los hijos de la misma casa y ahora se les pone a los padres y a los hijos bajo supervisión de técnicos profesionales, cuando antes eso era era prerrogativa de las familias, el guiar a sus hijos, el orientar a sus hijos. Dale un castigo a tus hijos y te va a caer los psicólogos, la fiscalía a tu casa. ¿Sí o no? Así que ahora, como hay técnicos, como hay profesionales, los padres son incompetentes para poder criar a sus hijos. Y al final, es cierto, los padres se han hecho incompetentes. ¿Cómo es que se va relegando la responsabilidad de varón y de mujer, de hombre, de mujer? Se va relegando, se va dejando esa responsabilidad, se va quitando esas responsabilidades y se las entrega a otros que tampoco quieren tener esa responsabilidad, pero como les pagan por eso, ¿qué les importa a tu familia? Solo siguen patrones, nada más. Y entonces ahora se sugiere que la crianza de nuestros hijos debe estar en manos de expertos, expertos quienes no son sus padres. ¿Se da cuenta? Increíble, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta de lo invasivo que se ha vuelto el Estado en cuestión a la educación de los hijos?
¿Cómo es que está invadiendo, se está entrometiendo demasiado en la educación de nuestros hijos? Está bien, se puede entender que nos dé, que puedan dar educación gratis acerca de las áreas del saber, matemáticas, ciencias y todo ello. Pero vean ustedes cómo se están entrometiendo hasta el punto de enseñar a nuestros hijos que un varón puede ser mujer y una mujer puede ser varón y tantas esas cosas. Usted lo sabe. Increíble. El Estado se está entrometiendo no solamente en los sistemas de pensamientos de nuestros hijos, dándoles ideas contrarias a las escrituras, contrarias incluso a la familia natural en la historia, y ahora incluso están en contra de la disciplina que los padres podemos ejercer en nuestra casa. No, eso le hace daño. Eso no era en el pasado. ¿Se da cuenta? Todo eso vimos la semana pasada, ¿se acuerda usted? Y entonces, ahora, lo que antes se movía como una especie, como una entidad, como un organismo único, pero formado por papá, mamá e hijos, donde se veía una unidad en medio de la pluralidad, pero en medio de esa unidad, en medio de la pluralidad, había incluso roles, ¿no? Había incluso jerarquías para caminar, para trabajar todos, empujando a un bien común, el bienestar de la familia, ¿no? Que era la base y es la base, creemos, de la sociedad. No, ahora no. Ahora entonces al sacar a papá de casa, el papá tiene que luchar por sus propios sueños. Al sacar a mamá de casa, la mamá también puede luchar por sus propios sueños. Y los hijos, bueno, ellos también pueden ser lo que les da la regalada gana. Todos pueden luchar por sus propios sueños. De tal manera que es debido a la sociedad, debido al avance de estos pensamientos que se han introducido de a poquito, de a poquito, de a poquito en la sociedad y en nuestras mentes, ahora el tener hijos no es visto como algo bueno. Porque tu realización personal vale mucho más. ¿No? Tener hijos implica estancamiento en la educación, por ejemplo, de una mujer. Pero pastor, eso es cierto. Interesante. En el pasado no era visto así. No era nada visto así. El individualismo comenzó a hacerse más evidente. Así que hemos visto la semana pasada un poco, hemos hecho una introducción acerca de esos enemigos ideológicos, enemigos históricos, ideológicos, como esto de la ideología de género, ¿se acuerda usted? Incluso hemos visto un poquito el feminismo moderno, cómo es que tiene una antipatía ante la familia. La familia no tiene valor para las feministas. Es represivo para una mujer. Vivir con un hombre es completamente represivo. Y más aún, ayudándolo. Que me ayuden a mí. Es represivo para los hijos que sus padres los guíen. No, ellos deben hacer lo que les da la gana. Pueden hacer lo que les da la gana. Vean ustedes todo este ataque cultural, todo este ataque ideológico, histórico, que al final nos lleva a la sociedad a tener una antipatía de la familia y al hombre y a la mujer a rechazar o evitar ser responsable de los hijos. Donde el padre puede unirse, donde un hombre puede unirse con una mujer sin necesidad de matrimonio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? No hay necesidad. Donde la mujer también, bueno, pues no quiere vivir bajo el cuidado y el regazo de un hombre que la ame, porque lastimosamente la sociedad está formando cada vez hombres más, incluso machistas, y ni tanto ahora machistas, se están formando hombres más afeminados incluso, con sus aretes, ¿no? Se van al tocador de un hogar común y entonces
encontramos que tanto el varón y la mujer tienen sus polvitos para su cara. ¿No es así? Tiene sus cremitas para el cabello. ¿No? El varón no se dedicaba a esas cosas. El varón está comenzando a quitar, a evadir las responsabilidades de hombre. La mujer ve eso, insatisfecha, infeliz. Se ha dado cuenta que puede pisotear al hombre mucho más que su misma naturaleza ya le guía a querer hacerlo y lo hace con todo poder. Y entonces vemos el empoderamiento de la mujer. A mí un hombre no me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué vivir bajo el cuidado de un hombre? Increíble, ¿no? Increíble. Increíble, mis amados hermanos. Entonces, este feminismo que hemos comenzado a ver, comienza a liberar a los hombres del matrimonio y a las mujeres del matrimonio. A los hombres de la responsabilidad de la crianza de sus hijos que pasaba en el pasado. Los hombres se encargaban de criar a sus hijos. Los sacaron de casa y ya no hay quien los críe, solo mamá. Y luego sacaron a la mamá y ahí ya no hay quien los críe. El Estado se entrometió y entonces el Estado, con un corazón no bíblico, comenzó a introducir tantas cosas. Y nuestros hijos son producto de eso. Todos los pensamientos que puedan haber en nuestros hijos aquí, antibíblicos, es producto de esto, hermano. Yo sé que esto a muchos incluso les puede chocar. Ya no tiene que vivir un hombre y una mujer juntos. Suficiente. Las relaciones sexuales pueden darse en cualquier momento, pueden ser circunstanciales. ¿Sí o no? Canciones como podemos ser felices los cuatro. ¿Por qué molestarnos? ¿Por qué molestarnos? ¿Y por qué necesitar de casarse? Si al final lo que importa es el amor, y entonces amémonos los cuatro. Un día tú, un día yo. Y la exageración, lo terrible, que incluso hasta los cuatro a la vez. Increíble, ¿no? Cuando en el pasado el hombre era hombre. Y ¿por qué es que estamos haciendo estas introducciones en estas 2 semanas? Porque yo quiero que vea usted los peligros que se han ido dando para la familia, los ataques que se han ido dando para con la familia. Yo les dije la semana pasada, es necesario que podamos ver las bases de dónde se gestan estas cosas. Porque cuando cuando entendemos la base, entonces lo de arriba es mucho más fácil de entender. Es como las matemáticas. Aprende a sumar bien y suficiente. Pero aprende de verdad la suma real, no solamente 1 más 1, una manzana más una manzana, 2 manzanas. Ahí está, objetivamente hay 2 manzanas. No, eso yo les expliqué, hay una demostración matemática que no es solamente de hacer eso. Es siquiera casi media página de demostraciones que te lleva a pensar, a meditar, a poder entender el por qué 1 más 1 es 2. Cuando se entiende ello, puedes tener una noción mucho más clara de lo que viene más arriba. Lo mismo es para con nuestro entendimiento de la sociedad, de la historia, de la familia. Entonces, la semana pasada, veíamos esto de la identidad de género y comenzamos a ver, en primer lugar, cómo es que nuestro Dios creó al hombre. Él es el creador, veíamos en primer lugar. Él es el creador y dijimos, no nos vamos a dejar guiar por nuestra propia prudencia, sino que, como dice Proverbios, nos vamos a dejar guiar por nuestro Dios. Y entonces hemos regresado al Génesis y hemos comenzado a ver a nuestro Dios como creador. Él es el creador de todo lo que existe. Creó al hombre, varón y mujer. Y número 2, dijimos que creó al hombre y mujer a su imagen conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó Dios para manifestar quién es Él, este Dios relacional. Por eso en algunas clases hemos dicho, es imposible que Dios no sea trino, es imposible que Dios sea una sola persona, imposible, porque un Dios que en la eternidad vive solo, sin relacionarse con nadie, no puede crear seres relacionales, porque ¿qué le va a impartir? ¿Algo que no tiene? La Trinidad es un Dios
de tres personas en unidad perfecta, relacionados eternamente, amándose eternamente, en compañerismo eternamente, en comunión, en relación perfecta eternamente, y entonces crea al ser humano y lo crea como un ser relacional. Vean ustedes, hasta el hecho de Dios crear a varón y mujer nos demuestra que Dios es un Dios trino, vean ustedes. Y nuestro Dios dice que creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y cuando digo a hombre, me estoy refiriendo a varón y mujer. Varón y hembra los creó, no hizo un tercer sexo. Varón y mujer, ambos están diseñados juntos, no por separado, juntos están diseñados. Tienen la capacidad de mostrar la imagen de Dios, que con el pecado se cayó, obviamente, se distorsionó. Pero ambos están diseñados a mostrar quién es Dios, hermanos. O la imagen de Dios fue depositada en el hombre. Pero espérate, fue depositado en varón, XY, biológicamente, y en mujer, XX. Estamos hablando genéticamente, ¿no? Yo sé que algunos dicen, pero pastor o hermano, ahora hay superhombres y superhembras. Esas son aberraciones, si mal no recuerdo, trisonómicas, ¿no? ¿No, Abel? Esas son aberraciones, son algunas mutaciones, unos cambios que hubo seguramente ahí en medio de en medio de la fecundación, en medio de cómo es que nuestras células en la etapa embrionaria comenzaron a dividirse, una equivocación, no una equivocación, una mutación, un estado de estrés que pudo haber producido unas alteraciones, pero eso no es normal. Lo normal es XY y XX. Y así es como el hombre manifiesta. Así es como porta la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, dice Génesis 2:7. Pero esa imagen y semejanza, escuchen, se la dio, como les dije, al varón y a la mujer. Imagen y semejanza significa que la mujer y el varón, ninguno de los dos son superiores. No son superiores, son complementarios. Pero no, ni el varón es superior, ni la mujer es superior. No, no lo es. Pero en el caso del hombre, se le dio al hombre, al varón, al XY, se le dio una masculinidad que distingue, que lo distingue claramente de la mujer. Y no solamente le dio una masculinidad en su persona, en su personalidad, le dio una masculinidad incluso en su misma genética. Te miras al espejo y es claramente que el varón es varón. Cuando el varón se pone un pantalón de mujer, es extraño. El varón no tiene las caderas anchas, ¿no? No lo tiene. Es más recto. La mujer no. No puedes ponerte una blusa de mujer. Te va a quedar bolsacho por arriba, ¿no? Hay una masculinidad bíblica, producto de reflejar la imagen de Dios, y y se entiende que implica a que el hombre debe ser un iniciador, el hombre debe ser un protector para su hogar, el hombre debe ser el que sostiene, mantiene a su casa principalmente, hermano. A su casa principalmente. Pero vean ustedes, si Dios le ha dado eso al varón, que pueda ser iniciador, protector, ¿no? Proveedor de su casa, que implica esposa e hijos, es decir, su familia, ahora entiendes por qué el ataque es en contra de la familia, porque cuando al hombre se le quita esa responsabilidad, el hombre comienza a afeminarse. Ay, cremitas para las manos, ¿no? Ay, una depilada. Una vez me depilaron, hermano.
Me fui en Gladys, me acuerdo, para cuando vine, creo que el 2010, 2009, para un retiro, lo que sea. Vine y me voy a cortar mi cabello, ¿no? Vamos, yo me encargo de ti. Me dice, me dio un corte por acá. Es de pasadita. Me vi, hermano. Yo no quería ir al encuentro. Me sentía un tanto extraño. Pero está bien, ok, está bien. Que lo hagan. Tal vez los que tengan que salir en las películas o qué sé yo. Pero o sea, al hombre se le quita la responsabilidad de ser hombre y él comienza a dedicarse en cosas tontas, absurdas. Y eso no es lo que Dios creó para el hombre. Dijimos la semana pasada que incluso en esa distorsión y cómo el hombre va dejando su responsabilidad de ser un proveedor e iniciador, ahora el hombre incluso se hace un hipermasculino de tal manera que necesita esteroides para mostrar su hombría, cuando antes la hombría se mostraba sosteniendo un hogar, hermano. No sosteniendo unas pesas. Aunque no está mal que alguien pueda hacer ejercicio, yo necesito hacer ejercicio, pero no me hace más hombre hacer esas cosas. Y el hombre se distorsiona y se hace más agresivo con las mujeres o se hace más pasivo con las mujeres y degrada a las mujeres. Y entonces eso hemos visto la semana pasada. No es la masculinidad que Cristo ejerció. Cristo no caminó con sus pesas. Venid a mí todos los que no tienen bíceps y tríceps. Yo os haré, ¿no? No hizo eso. Vean ustedes cómo él mostró su masculinidad. Autosacrificio, ¿no? Proveedor, un buen carácter, mansedumbre, humildad, templanza, amor, bondad, dominio propio, fe. Eso es lo que Cristo mostró. Pero ahora, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren mostrar su hombría? Querían parecer a veces a mujeres, ¿no? La descripción de un hombre la encontramos en muchas páginas de la Biblia, a través de un Moisés, liderando, amando, sirviendo, un Josué, un mismo David, un Boaz, un Pablo, en personas que entregan su vida sacrificialmente por los demás, específicamente por su familia. Y en eso nos hemos quedado la semana pasada. ¿Se acuerdan? Bueno, abordaremos de eso mucho más adelante porque vamos a tener, como les dije, una semana más, unas varias semanas para ver esto de la familia y entender un poco lo que está ocurriendo. Pero ahora, la feminidad dirigida a las familias, a las mujeres, ¿no? La feminidad dirigida a las mujeres. Y nos preguntamos si Dios ha establecido una imagen general de la feminidad en las escrituras que deberíamos nosotros enseñar o alentar. ¿Creen ustedes que Dios ha enseñado una feminidad la cual las mujeres y los varones debemos alentar? ¿Cree usted eso? Vamos. ¿Cree usted que el Dios sabio, quien creó al varón y a la mujer, no creó a Adán, Eva y Efraín, ¿no? ¿O cómo es eso? Sino Adán y Eva solamente. ¿Cree usted que este Dios sabio, que ha puesto su imagen y semejanza en el varón y en la mujer, al diseñar a la mujer, también le dio un diseño de cómo es que debe ser mujer? ¿Cree usted eso? Y si usted cree eso, ¿lo debemos seguir? Y si lo debemos seguir, no solamente debemos seguir, sino lo debemos abrazar y lo debemos afirmar en casa y en nuestra iglesia y en la sociedad. Debemos alentar y modelar. ¿Cree usted que debemos hacer eso? Vamos. Tal vez la pregunta no está tan clara. ¿Cree usted que Dios tiene un modelo de una mujer verdadera, el cual debemos nosotros motivar en la sociedad y en nuestras casas, en nuestras familias? Pero te pregunto, ¿estás dispuesto a seguirlo? ¿Dispuesta a seguirlo? Porque ahí comenzamos a chocar, ¿no? Ahí está el asunto. El asunto está que puedas aceptar lo que las escrituras dicen.
y que puedas amar lo que las Escrituras dicen, porque viene de un Dios sabio. Y que estés dispuesto a defender esto y enseñarle a tus hijas, no como una persona que dijo, yo estoy criando a mi hija para que no dependa de un hombre. Cuando en las Escrituras nos enseñan que debemos nosotros los padres a criar hijas que más bien aprendan a vivir bajo el regazo de un hombre. ¿Pero eso te va a gustar? ¿Te va a agradar? ¿Lo vas a aceptar? No estoy diciendo que bajo el regazo, le digo a Yadá y a Joy, si alguna vez, por X razones, soberanamente el Señor permite que sus esposos sean unos tiranos crueles y estén en peligro, avísenme nomás. Avísenme nomás. No hay problema, yo los voy a recibir en casa. Pero para eso observen antes, ¿no? Si está en peligro sus vidas, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero necesitamos enseñar a nuestras hijas esa feminidad de tal manera que entonces ellas estén buscando un hombre bíblico para que no estén luego queriendo regresar a casa. Un hombre bíblico. Y enseñarles que la feminidad que el Señor ha diseñado implica que estén al lado de un hombre, empujándolos no al abismo, sino a liderarlas. Eso es una mujer. Una mujer que esté al lado de un hombre dispuesta a apoyar al hombre en su liderazgo, impulsar su liderazgo, no buscar la autoridad por sobre encima de él. Y eso es lo que las Escrituras muestran, que nosotros debemos defender. Algunas feministas están comenzando a decir que las mujeres están tan empoderadas y su empoderamiento es tal que no necesitan a los hombres. Pero vean ustedes, usted ve la estadística de feministas, por más empoderadas e independientes que ellas viven, son las que, comparado a las mujeres normales, son las que más se suicidan, son las más frustradas que hay, son las más infelices que existen. No necesitan un hombre, van en contra de lo que las Escrituras enseñan, en contra de lo que incluso su misma naturaleza necesita un hogar. La Biblia nos enseña que los hombres y las mujeres no son duplicados unos de otros, sino que Dios lo que ha hecho es nos ha diseñado para que seamos nosotros complementarios, ¿no? Hay características bíblicas de esa feminidad que nosotros necesitamos defender. Y John Piper dice así: una feminidad madura, escuche por favor, se caracteriza por una disposición, escúchelo por favor, se caracteriza por una disposición a afirmar, por una disposición a recibir y nutrir la fuerza y el liderazgo de hombres dignos, de maneras apropiadas para las diferentes relaciones de la mujer. Una feminidad bíblica madura se caracteriza por una disposición. La mujer se dispone, porque en Génesis lo que muestra Dios al crear y ve al hombre ahí solo, al varón solo, le dice, le haré ayuda idónea. ¿Para qué? En el contexto en el que estamos, para su liderazgo, porque antes Dios le había puesto al hombre para liderar. Y entonces la mujer encontrará satisfacción, plenitud, descanso, reposo al hacer ¿qué? Al disponer su corazón a seguir la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que debe ser ayuda idónea. ¿Y cómo se hace eso? Con un corazón dispuesto a afirmar, dispuesto a recibir y nutrir la fuerza del hombre y su liderazgo. Y por eso la mujer tiene que poner su mirada en hombres dignos, pues. No cualquier caricatura que aparezca por ahí.
No cualquier egoísta que aparezca por ahí. No cualquier egocéntrico que aparezca por ahí. Y eso debe ser enseñado desde casa. Aunque obviamente, eso es lo que buscamos enseñar a Yadaya. Y hoy, de todas maneras, no somos el Espíritu Santo para guiar el corazón de ellas y que ellos realmente pues no van a fallar. De repente, quién sabe, Dios no lo quiera. Y vamos a luchar en contra de para que eso no suceda. Puedan poner sus ojos tontamente debido al corazón pecaminoso en caricaturas. Haremos lo posible para que no se dé eso. Pero no están libres de que eso ocurra debido a esta sociedad. Pero les tenemos que enseñar, tanto al varón y a la mujer. A los hombres, búsquense una mujer que esté dispuesta a vivir bajo tu regazo, que esté dispuesta a que tu brazo esté encima de ella para protegerla y no que te lo saque para querer ella dominar. Porque eso no trae tranquilidad al corazón, porque va en contra del diseño de Dios. Cualquier posición diferente, cualquier disposición diferente de una mujer a lo que hemos descrito, degradaría y degrada a la mujer e ignoraría y abusaría de ella. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Así que las imágenes de la feminidad que las escrituras nos muestran, cuando dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, y entonces le hizo a la mujer ayuda idónea para el hombre, eso implica, hermanos, que la mujer debe fomentar un buen liderazgo en los hombres. Las esposas, las mujeres, desde pequeñas, deben empujar a los hombres, como les dije, no al barranco, sino empujar a los hombres a que sean líderes. Esa es la función. Pero vean ustedes que eso no se hace, ¿no? Porque cuando el varón quiere liderar y a veces lo está haciendo mal, la mujer, hermosamente, por la naturaleza pecaminosa, contradice incluso en casa la autoridad que el padre pueda tener. Es algo que no se debe hacer. Porque en medio del error del papá, ese error se puede conversar en secreto, ¿no? Mientras que los hijos sigan viendo que el papá es la autoridad. La mujer debe fomentar un buen liderazgo en su marido. La mujer debe fomentar un buen liderazgo entre los hombres. ¿Para qué? Para que ellos tengan éxito en proteger la casa. Y en última instancia, tengan éxito en glorificar a Dios. Motivar al varón a que glorifique a Dios. Motivar a Dios, al hombre a que busque a Dios. Esa es la seguridad que la mujer debe en eso es que la mujer va a encontrar seguridad cuando busca que su esposo ame a Dios, glorifique a Dios, se comporte bíblicamente, pero lo haga empujándolo con amor, fomentando su liderazgo. Y nosotros los varones obviamente deberíamos guiar a nuestras esposas para que encuentren la independencia como una carga. Nosotros debemos guiar a nuestras esposas para que encuentren la independencia como una carga, como algo repulsivo, que ellas no sean independientes y guiarlas a que más bien la sumisión ellas lo vean con alegría. Yo sé que eso va en contra de muchas mujeres aquí, tal vez. Pero es lo que las escrituras dicen. ¿Quieren tirarme tomates? A ver qué tanto llega. Arriba está el autor de esto. Eso es lo que debe ocurrir. También, más bien la mujer, la hija de Dios, desea que su mente sea transformada por la palabra de Dios. La verdadera mujer bíblica desea que su espíritu sea transformado por la palabra de Dios. Y entonces la verdadera libertad que las mujeres tanto buscan, la encontrarán cuando comiencen a vivir bajo la sumisión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, mujeres, ayuda idónea. Increíble, ¿no?
Pero el feminismo, ¿no? Las feminazis, este pensamiento absurdo del empoderamiento de la mujer por sobre encima del hombre, vean ustedes cómo ataca esto. Y claro, cuando nosotros estamos viendo en la sociedad hombres machistas, hombres egoístas, hombres afeminados, hombres déspotas, hombres que viven por sus propios sueños, hombres que salen de casa y hacen de su vida lo que les da la gana, y en casa la mujer pues ni siquiera puede ser atendida o ni siquiera puede ser ayudada. Entonces obviamente pues no se ve con buen agrado el hecho de la sumisión. Pero para eso está la familia, para que a nuestros hijos desde pequeño, por ejemplo, a Joshua se le enseñe, trata bien a una mujer, sirve a una mujer, sé delicado con una mujer, protege a una mujer. Y entonces cuando eso ocurra, cuando realmente llegue a ocurrir, ¿qué hombre y qué mujer, qué padre no va a querer ese tipo de esposo para sus hijos? Y cuando fomentemos a una mujer piadosa, temerosa de Dios, dispuesta a ayudar a su futuro esposo, y que comienza a verse eso incluso desde ahora, desde adolescente, ¿qué hombre no va a querer? ¿Qué padre, madre no va a querer una mujer así para sus hijos? Varón y hembra los creó, dice Génesis. Y a la mujer, y al hombre lo hizo líder, y a la mujer ayuda del líder. Mientras tú no estés dispuesto a hacer eso, yo no te voy a decir como Pablo, huye de las pasiones juveniles, huye del matrimonio. Quédate mejor soltero o soltera, es lo mejor que puedes hacer. Mientras no estés dispuesto a entregarte por tu mujer hasta la muerte, con toda tu vida y tus dientes, varón, quédate soltero. Hazte eunuco, aunque sea. Te ayudamos, esposo. Mientras no estés dispuesto a entregarte sacrificialmente para una mujer, a protegerla, a servirla. Y mujer, mientras no estés dispuesta a ayudar a un varón en su liderazgo, ni se te ocurra buscar esposo. No lo hagas. No lo hagas. Es mejor la soltería en ese caso. Así que la verdadera libertad para las mujeres vendrá en la sumisión a la voluntad de Dios. Porque Dios así lo ha revelado en su palabra, ¿no? Una afirmación de su sabiduría y de los líderes piadosos en su vida, ¿no? Ya sea su padre, su esposo, un hermano, un pastor, eso va a mejorar, hermano. Que apoye en el liderazgo de los varones. Las hermanas de la iglesia que son muy activas, hay que reconocer, muy activas, y eso, miren cómo es que se ha introducido incluso hasta las iglesias la pasividad de los hombres, que es vergonzoso y, hermanos, es asqueroso eso. Pero nuestras hermanas de la iglesia no pueden, a pesar de ello, pasar por encima el liderazgo de los varones, sino más bien apoyar con amor, no renegándolo, no hacen nada. En vez de eso, apoyarlos, empujarlos, no guiarlos, sino motivarlos. Miren cómo la familia es atacada. Y encima, por último, hay toda una especie de confusiones populares. ¿No es así? Con esto de las ideologías de géneros, con esto de que el varón puede convertirse en mujer, la mujer puede convertirse en varón, yendo en contra de lo que la biología dice. Hemos mencionado en muchos casos cómo es que hay un varón incluso que tiene como 65 años, creo, o 55 años, y entonces se aburrió de la responsabilidad de su esposa, se aburrió de la responsabilidad de tener a sus hijos, de liderar a sus hijos, de lidiar con su esposa, y entonces le ha dicho, creo que es un canadiense, le ha dicho al Estado, ahora yo me percibo como niña de 5 años, un hombre de 55 años
¿no? Algo así, se percibe ahora como una niña de 5 años. Y entonces va al Estado y le dice, yo me autopercibo como niña. Y como para un roto hay un descosido, aparece una familia, creo, que lo adopta como niña. Viejo de 55 años con colita y con ropa de niña, de mujercita, viviendo con padres otros que no sé dónde dejaron su cerebro. Miras al espejo y tú encuentras que 5 años puede tener ¿quién aquí en la iglesia? Eitan. Sofía, 3 años. Compara con un hombre de 55 años. Y encima varón. Escapando la responsabilidad. Un varón va y comienza a ponerse senos, comienza a ponerse glúteos, hormonas, pero cuando muere suicidado y de repente se suicida, le encuentran a los 3, 4 meses, cuando van a hacer el análisis forense, encuentran que por todo el esfuerzo que ha hecho de ponerse de todo nomás, encuentran que es varón genéticamente. Eso no lo puede quitar. Por más que se haya mutilado su órgano sexual, por más que se haya transformado, por más que te hayas confundido en la calle y le hayas visto como mujer, genéticamente eso no lo puede cambiar. Y entonces, toda esta ideología de género busca más bien ver a la familia como restrictiva. La familia es restrictiva. La familia se entromete mucho en los ideales y los sueños de sus hijos. Los hijos pueden hacer lo que les da la gana. Los padres pueden hacer con su vida lo que les da la gana. Y si no quieren tener hijos y se les escapó, pues lo pueden abortar. No hay ningún problema, hermano. Hay nuevas maneras de hacer familia. Ya no es varón y mujer. Ahora puede ser varón, varón. Ahora puede ser mujer, mujer. ¿Se dan cuenta? Y entonces la homosexualidad ofrece una visión del placer sexual completamente divorciado de la carga de la reproducción. Disfruten el sexo sin necesidad de hijos. ¿No? Eso es el homosexualismo, al final. Más dados al placer, más dados al egocentrismo. Cuando Génesis 1:28 nos muestra que no debe ser así. No es así, hermano. Miren, hicieron un experimento. Un experimento para mostrar cómo es que esta sociedad está siendo muy afectada y cómo es la vida en realidad de los homosexuales. El experimento dice lo siguiente, ¿no? O bueno, hicieron lo siguiente. Supongamos que usted se muda a una casa grande en San Francisco, Estados Unidos, con un grupo de 10 hombres homosexuales, ¿no? Seleccionados al azar, aproximadamente homosexuales de 30 años, aproximadamente 30 años. Miren acá, por favor, presten atención. Elegimos 10 homosexuales, cualquiera, de aproximadamente 30 años. Y según las investigaciones de personas neutrales, encontraron lo siguiente. 4 de los 10 hombres están actualmente en una relación, pero solo uno de ellos es fiel a su pareja y no lo será dentro de un año en las relaciones homosexuales. 4 nunca han tenido una relación que haya durado más de un año. Y solo uno ha tenido una relación que ha durado más de 3 años. Siguiente. 6 tienen relaciones sexuales regularmente con extraños. Y el grupo tiene un promedio de casi 2 parejas por personas por mes entre los homosexuales. Uno es sadomasoquista. 3 de los hombres son actualmente alcohólicos
5 tienen antecedentes de abuso de alcohol, 4 tienen antecedentes de abuso de drogas. Actualmente 3 fuman cigarrillos, 5 consumen regularmente al menos una droga ilegal, 3 son consumidores múltiples de drogas, 4 tienen antecedentes de depresión aguda, de 10, solo de 10, 3 han pensado seriamente en suicidarse y 2 han intentado ya suicidarse. 8 tienen antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Actualmente 8 son portadores de patógenos infecciosos y 3 padecen dolencias digestivas o urinarias causadas por estos patógenos y al menos 3 están infectados por VIH y 1 tiene SIDA. Esa es la realidad del mundo homosexual. Hermanos, eso es lo contrario a lo que nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 6, cuando Pablo le está advirtiendo a los creyentes que no se engañen creyendo que los que se entregan a los desórdenes homosexuales se heredarán el reino de los cielos. Y no solamente no heredarán el reino de los cielos, ya en esta vida han comenzado a mostrar las evidencias del juicio de Dios sobre su vida. Cuidemos a nuestros hijos de llegar a la homosexualidad, ya sea varón o mujer, porque la mayoría de ellas y ellos van a querer suicidarse, van a tener enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué ocurre eso? Pues yo te digo, comenzó cuando papá y mamá no cumplieron sus funciones en casa. Por eso. En Romanos 1, incluso Pablo tiene una lista bien larga de pecados, donde dentro de ellos la homosexualidad es visto como algo repudiable. No repudiamos a los homosexuales, no los repudiamos. Repudiamos el pecado de la homosexualidad, no a los homosexuales. Pero Dios ha creado un mundo maravilloso, el cual podemos seguir a través de su palabra. Hay una igualdad diseñada por Dios entre hombres y mujeres, pero también hay diferencias diseñadas donde el hombre debe comportarse como varón siendo diferente a la mujer y la mujer debe comportarse de manera femenina, de manera bíblica. Y haciéndolo, caminará sobre un sendero, siguiendo la voluntad de Dios, un sendero de paz. Necesitamos pensar en ello. Miren lo que dice 2 Samuel 23, 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Las últimas palabras de David. Veamos, hermanos, cuán fructífera es la buena autoridad en la vida de los demás. ¿Cómo crea buena estabilidad? ¿Cómo crea protección? ¿Cómo crea provisión para el bien de los demás? ¿Cómo es que se entrega para el bien de los demás? Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros los varones. A demostrar una autoridad bíblica de servicio, que al final le va a ser de mucho bienestar a nuestra casa. Pero cuando la esposa no ve eso, cuando la esposa ve egoísmo en el varón, oh, qué terrible es eso, ¿no? Cuando la esposa ve que solamente estamos pensando que ellas nomás tienen que ser las que hacen las labores de casa, ¿no? Cuando tienes hijos grandes, mayores, obviamente que esa responsabilidad tiene que recaer sobre ellos. Pero cuando son jóvenes, qué terrible es encontrar que tal vez algún cristiano que se hace llamar cristiano piense que no puede servir a su mujer ayudándole en la crianza de los hijos y solamente entregarse a salir de casa y trabajar. No está bien eso.
no es lo que Dios ordena. Implicaría eso abuso de autoridad. No hacemos eso. El que nos ha creado nos juzgará, hermano. Necesitamos caminar bajo los principios bíblicos para que la iglesia sea bíblica, las familias sean bíblicas y entonces impactemos de verdad a la sociedad con el evangelio que tanto decimos. Pongamos de pie. Teo. El cristianismo bíblico no es machista, hermano. El cristianismo bíblico, hemos dicho, sirve, ama, protege, cuida, se entrega por su familia, ¿no? La feminidad bíblica no es feminismo, ni tampoco es degradación de la mujer. Es respetar los roles, es ayudar a que el esposo lidere, porque cuando el esposo lidere, bien bíblicamente, la mujer tendrá un hogar mucho más estable. Así es.